Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre la historia más controvertida de la humanidad está a punto de cambiar. Durante 2000 años, millones de personas han creído, dudado, negado. Pero, ¿y si te dijera que la existencia de Jesús de Nazaret no es solo una cuestión de fe, sino de evidencia? ¿Y si las pruebas siempre estuvieron ahí, esperando ser descubiertas, analizadas, comprendidas? Hoy vas a conocer 7 pruebas reales, documentadas, irrefutables, que demuestran que aquel hombre que transformó el curso de la historia realmente existió. Esto no es teología. Esto no es dogma. Esto es investigación. Esto es historia y esto cambiará tu manera de ver el pasado para siempre. Bienvenido a un viaje que Joseph John Benítez, el investigador incansable que dedicó décadas a desentrañar los enigmas del cristianismo primitivo, nos invita a recorrer. Un viaje donde la razón y el misterio se encuentran, donde los documentos antiguos hablan con voz propia y donde la verdad emerge de las cenizas del tiempo. Comencemos con algo que pocos saben, algo que los escépticos más feroces intentaron ignorar durante siglos, porque resulta que el testimonio más antiguo y directo sobre Jesús no proviene de un cristiano, proviene de un hombre que no tenía absolutamente ninguna razón para inventar su existencia, un historiador judío, testigo de su época, que escribió para los romanos, y que mencionó a Jesús con una claridad que estremece. Estamos hablando de Flavio Josefo, año 93 o 94 de nuestra era. Josefo Scribe, Antigüedades Judías, una obra monumental donde documenta la historia del pueblo judío, desde la creación hasta su tiempo. Y ahí, en el libro 18, aparece un pasaje que cambió todo, un pasaje conocido como el Testimonio Flaviano. Josefo escribe sobre un hombre sabio llamado Jesús, realizador de hechos sorprendentes, maestro de personas que aceptaban la verdad con placer. Describe cómo este hombre fue condenado a la cruz por Pilato, tras ser acusado por los principales de entre nosotros. Y añade algo extraordinario, que sus seguidores no dejaron de amarlo, y que hasta el día de hoy existe la tribu de los cristianos, nombrada así por Elan. Ahora bien, durante años los críticos argumentaron que este pasaje fue modificado por copistas cristianos posteriores, y tenían razón, en parte, porque en 1971, el académico Shlomo Pines descubrió una versión árabe del texto, una traducción del siglo X, realizada por el obispo Agapio de Hierápolis, que presentaba el testimonio sin las adiciones cristianas evidentes. Esta versión más neutral confirma lo esencial. A Josefo conocía y documentó la existencia histórica de Jesús, su crucifixión bajo Pilato y el movimiento que surgió tras su muerte. Un historiador judío, escribiendo para lectores romanos, sin intención de promover una nueva religión, simplemente registrando hechos que para él eran historia reciente. Pero Josefo no se detiene ahí. En el libro 20 de las mismas Antigüedades, menciona la ejecución de Santiago, hermano de Jesús, el llamado Cristo. Esta segunda referencia es aún más valiosa, porque pasa casi desapercibida. No está cargada de contenido teológico, simplemente identifica a Santiago a través de su relación con Jesús. Es el tipo de referencia que un historiador hace cuando asume que su audiencia ya sabe de quién habla. Y esto es precisamente lo que la convierte en una prueba tan poderosa. Josefo da por sentado que Jesús existió. No lo debate. No lo cuestiona. Lo menciona como un hecho histórico establecido. Piensa en esto por un momento. Un intelectual judío que vivió apenas décadas después de los eventos, que tuvo acceso a fuentes, testimonios, documentos de la época, reconoce sin ambigüedad que Jesús fue una figura real, ejecutada en Judea, y que su influencia fue tal que dio origen a un movimiento que ya en el siglo I se había extendido por todo el mundo conocido. Ahora pasemos del mundo judío al corazón mismo del Imperio Romano, porque si Josefo representa la visión judía, lo que viene a continuación es aún más devastador para los escépticos, el testimonio romano. Y aquí aparece un nombre que pocos conocen pero que debería estar en boca de todos los que buscan la verdad histórica. Queo Plinio Cecilio II, conocido simplemente como Plinio el Joven en año 112 de nuestra era. Plinio es gobernador de Betinia, una provincia al norte de la actual Turquía. Se enfrenta a un problema. Los cristianos se están multiplicando a una velocidad alarmante. Preocupado por cómo manejar la situación, escribe una carta al emperador Trajano pidiéndole consejo. Y en esa carta, Plinio describe con detalle las prácticas de estos cristianos. Dice que se reúnen antes del amanecer,
que cantan himnos a Cristo como si fuera un dios, que hacen juramentos solemnes de no cometer fraudes ni robos. Plinio está documentando, sin saberlo, las primeras comunidades cristianas a lo extraordinario. Aquí es que Plinio está escribiendo apenas 80 años después de la crucifixión. Y ya para entonces, el culto a Cristo se había expandido tanto que un gobernador romano, representante del poder imperial, necesitaba instrucciones sobre cómo lidiar con estos seguidores. Plinio no está promocionando el cristianismo, todo lo contrario, está tratando de contenerlo. Pero, al hacerlo, confirma algo fundamental: Cristo era una figura histórica real, cuya influencia había generado un movimiento imparable que desafiaba al mismo Imperio Romano. Anici Plinio nos da el testimonio administrativo. Existe otro romano que nos ofrece algo aún más contundente: el testimonio político y social. Hablamos de Cornelio Tácito, considerado el más grande historiador de Roma en su obra Anales, escrita alrededor del año 116. Tácito narra el gran incendio de Roma del año 64, durante el reinado de Nerón, el emperador, buscando un chivo expiatorio para las acusaciones de que él mismo había provocado el fuego. Culpó a los cristianos, y aquí viene el pasaje crucial. Tácito explica quiénes son estos cristianos, escribiendo: An Cristo, de quien deriva su nombre, fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esta superstición perniciosa, reprimida por un momento, estalló de nuevo no solo en Judea, origen del mal, sino también en Roma. Observa la precisión histórica. Tácito no es cristiano. De hecho, desprecia el cristianismo llamándolo superstición perniciosa, pero confirma datos específicos. An Cristo existió. Fue ejecutado. La ejecución ocurrió bajo Tiberio. Fue ordenada por Poncio Pilato y sucedió en Judea. Tácito está accediendo a registros oficiales romanos, a archivos imperiales, está verificando información, y su conclusión es inequívoca: en Cristo fue una persona real ejecutada por autoridades romanas, cuyo movimiento se convirtió en un fenómeno que Roma no pudo ignorar. A dos historiadores romanos, escribiendo independientemente, desde posiciones de poder, sin agenda religiosa, confirmando la existencia histórica de Jesús. ¿Coincidencia? ¿Conspiración? No. Documentación, evidencia, historia. Pero no terminamos con Roma, porque existe un tercer testimonio romano, más breve pero igualmente revelador. Cayo Suetonio Tranquilo, otro historiador romano, escribió Vidas de los 12 Césares alrededor del año 120. Al narrar el reinado del emperador Claudio, menciona que éste expulsó de Roma a los judíos, porque constantemente provocaban disturbio, por instigación de Crestos. Crestos es casi con certeza una referencia a Cristo, una variación fonética común en textos latinos. Lo fascinante es que Suetonio documenta que ya en los años 40 del siglo I, apenas 10 años después de la crucifixión, las disputas sobre Jesús eran tan intensas en Roma que provocaban conflictos públicos suficientes para que el emperador interviniera. Esto significa que la influencia de Jesús había alcanzado el corazón del imperio en tiempo récord. No estamos hablando de una leyenda que se desarrolló lentamente a lo largo de siglos. Estamos hablando de un impacto inmediato, documentado por fuentes hostiles o neutrales. Y aquí Jaden Benítez nos haría una pregunta perturbadora. ¿Por qué un hombre común, un carpintero de una aldea insignificante, en una provincia remota del imperio, provocaría semejante conmoción en tan poco tiempo? ¿Qué había en el Ensu Mensosh, en su presencia, que desató una transformación tan radical y rápida de la conciencia humana? Porque estamos hablando de cambiar el mundo en una década. Eso no lo hace una ficción. Eso solo lo hace una realidad tan poderosa que resulta imposible de contener. Ahora demos un salto del testimonio histórico externo al interno, porque si los romanos y los judíos que no eran seguidores de Jesús lo mencionaron, imagina lo que encontramos en los documentos de quienes sí lo siguieron. Y aquí entramos en el terreno de la evidencia. Manuscrita más impresionante de toda la antigüedad a los manuscritos del Nuevo Testamento. Y no estamos hablando de unos pocos documentos cuestionables. Estamos hablando de más de 5.800 manuscritos griegos antiguos, más de 10.000 manuscritos en latín, y miles más en siríaco, copto, armenio y otras lenguas antiguas. Ningún otro documento de la antigüedad se acerca remotamente a este nivel de atestación. Para que entiendas la magnitud de la Ilíada de Homero, el segundo texto antiguo más documentado, existen menos de 2.000 manuscritos. De las obras de Platón, apenas 7. De las historias de Tácito,
solo 2, y sin embargo, nadie cuestiona que Homero escribió la Ilíada, que Platón existió, o que Tácito es una fuente confiable. ¿Por qué entonces cuestionar los evangelios cuando tienen una documentación manuscrita 100 veces superior? Pero, porque no solo es la cantidad, es la proximidad temporal. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento datan del siglo II, apenas décadas después de los eventos originales. El fragmento del Evangelio de Juan, conocido como P52, encontrado en Egipto, se data entre el año 125 y 150. Si Juan escribió su Evangelio alrededor del año 90, estamos hablando de una copia realizada apenas 30 o 40 años después. En términos de documentación histórica antigua, esto es prácticamente instantáneo. Compara esto con otros textos históricos. La primera copia completa de las obras de Tácito data del siglo IX, 800 años después de que las escribiera. Las obras de Platón, las primeras copias son del siglo 900, 1300 años posteriores a los originales, y sin embargo, los académicos las aceptan sin cuestionamiento. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, con manuscritos separados de los originales por décadas, en lugar de siglos, de repente aparece el escepticismo. Y aquí viene algo que Benítez investigó profundamente: la coherencia textual. Cuando comparas esos miles de manuscritos, encontrados en diferentes países, copiados en diferentes siglos, por diferentes escribas que nunca se conocieron entre sí, descubres algo asombroso. La concordancia es del 99%. Las variaciones que existen son en su inmensa mayoría diferencias menores de ortografía, orden de palabras o detalles insignificantes. Ninguna doctrina central del cristianismo se ve afectada por estas variaciones. Lo que esto significa es simple: los evangelios que leemos hoy son esencialmente idénticos a los que circulaban en el siglo I. Esto no es fe ciega. Esto es crítica textual. Es el mismo método que usamos para validar cualquier documento histórico antiguo. Y cuando lo aplicas a los evangelios, la conclusión es inevitable. Estos textos preservaron con extraordinaria fidelidad los eventos que describen. Pero salgamos del mundo de los documentos y entremos en el mundo de la tierra, las piedras, las ruinas, porque la arqueología tiene algo muy particular. No miente. No tiene agenda. O encuentra algo, o no lo encuentra. Y lo que ha encontrado en las últimas décadas respecto a Jesús y los evangelios es absolutamente fascinante. Comencemos con algo que durante siglos se consideró una invención evangélica: el estanque de Betesda. El Evangelio de Juan describe con precisión un estanque en Jerusalén con 5 pórticos, donde Jesús realizó una curación. Durante siglos, los críticos señalaron que ningún otro texto mencionaba este estanque, y que la descripción arquitectónica de 5 pórticos era extraña e improbable. Esto, decían, probaba que Juan inventó la historia, hasta que en el siglo XIX, y más exhaustivamente en el siglo XX, excavaciones arqueológicas en Jerusalén descubrieron exactamente lo que Juan había descrito: un estanque con 4 pórticos en los lados y un quinto en el medio, dividiendo el área. La precisión era perfecta. Juan no estaba inventando, estaba describiendo un lugar real que él había visto con sus propios ojos. Consideremos Nazaret. Algunos escépticos llegaron a argumentar que Nazaret no existía en el siglo I, que era una invención posterior para cumplir profecías. Pero las excavaciones han revelado restos de viviendas, prensas de aceite, pozos y tumbas que datan precisamente del período del Segundo Templo, confirmando que Nazaret era una pequeña aldea agrícola judía, exactamente en la época en que los evangelios sitúan la infancia de Jesús. Y luego está uno de los descubrimientos más extraordinarios en la casa de Pedro en Cafarnaúm. Los evangelios mencionan repetidamente que Jesús se hospedaba en la casa de Pedro, en esta ciudad, junto al mar de Galilea. En la década de 1960, excavaciones bajo una iglesia octogonal del siglo V en Cafarnaúm revelaron los restos de una casa del siglo I que había sido convertida en lugar de culto ya en el siglo I, inmediatamente después de la época apostólica. Grafitis en las paredes, en griego, siríaco y hebreo, mencionan a Jesús como Señor y Cristo, y a Pedro en la transformación inmediata de una casa común en lugar de veneración cristiana. Sugiere fuertemente que esta comunidad primitiva sabía algo que nosotros estamos redescubriendo, que Jesús realmente estuvo allí. Pero quizás el hallazgo arqueológico más impactante
es uno que confirma un detalle específico de la pasión de Cristo. En 1968, en una tumba en Givet Hamifter, al norte de Jerusalén, se descubrieron los restos de un hombre crucificado del siglo I. Su nombre, grabado en el osario, era Yehoanán. Y lo extraordinario es que todavía tenía el clavo de hierro atravesando su talón. Este descubrimiento confirma exactamente el método de crucifixión descrito en los evangelios a los clavos, atravesando los pies, no atándolos con cuerdas como se crucificaba en otras partes del imperio. Los evangelios no estaban embelleciendo, estaban documentando con precisión forense. Y aquí Benítez nos recordaría algo profundo. Cada piedra que se descubre, cada fragmento que se desentierra, cada inscripción que se traduce, no hace más que confirmar lo que los textos ya decían. La arqueología no está creando la historia de Jesús, está validando lo que ya estaba escrito. Ahora hablemos de algo que va más allá de los documentos individuales. Hablemos del testimonio colectivo, del fenómeno histórico innegable que ni el escéptico más radical puede negar a la existencia misma de la iglesia primitiva. Pansalobin, en el año 30 de nuestra era, en Jerusalén, capital religiosa del judaísmo, un pequeño grupo de judíos galileos, pescadores, recaudadores de impuestos, gente común sin educación formal ni poder político, comienza a proclamar algo absolutamente escandaloso: que su maestro, ejecutado como criminal por las autoridades romanas, había resucitado de entre los muertos y era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Este mensaje era una ofensa capital para los judíos piadosos, era una locura para los griegos educados, era una amenaza política para los romanos. Todo estaba en contra de que esta creencia sobreviviera más de unas semanas. Y sin embargo, 30 años después, había comunidades cristianas en Roma, Éfeso, Corinto, Tesalónica, Filipos, Antioquía y probablemente hasta en España y el norte de África. ¿Cómo explicas esto? Como un grupo de personas sin recursos, sin ejército, sin estructura política, logra en 3 décadas transformar el paisaje religioso del Imperio Romano. La única explicación racional es que algo extraordinario sucedió, algo tan poderoso, tan innegable, que estas personas estaban dispuestas a morir por ello. Pedro crucificado, Pablo decapitado, Santiago arrojado del templo, Esteban apedreado. La lista continúa. Y aquí viene el argumento definitivo. A la gente no muere por lo que sabe que es mentira. Pueden morir por algo en lo que creen equivocadamente. Sí, pero no mueren por algo que ellos mismos inventaron. Los apóstoles no estaban predicando una teoría filosófica abstracta. Estaban proclamando que habían visto, tocado, comido con el Jesús resucitado. O esto era verdad, o era la mentira más elaborada de la historia. Pero si era mentira, ¿por qué ninguno se retractó cuando llegó la tortura y la muerte? ¿Por qué ninguno rompió el silencio para salvar su vida? La respuesta más simple, la más lógica, es que no se retractaron, porque no tenían de qué retractarse. Habían experimentado algo real. Habían conocido a alguien real. Y ese alguien había cambiado sus vidas de una manera tan radical que ya no podían volver atrás, incluso si eso significaba la muerte. Y luego está el testimonio más antiguo de todos, anterior incluso a los evangelios escritos, las cartas de Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, fariseo estricto, perseguidor violento de los primeros cristianos, un hombre que tenía todo que perder y nada que ganar al convertirse al cristianismo. Y sin embargo, algo lo transformó, algo tan real, tan innegable, que abandonó su posición privilegiada, su futuro prometedor, su seguridad, para convertirse en el mayor propagador del mensaje de Cristo. Y Pablo nos da algo invaluable en fechas. En su primera carta a los Corintios, escrita alrededor del año 55, apenas 25 años después de la crucifixión, Pablo transmite lo que él mismo recibió como tradición: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, y que se apareció a Pedro, luego a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez. Y añade algo crucial a la mayoría, de los cuales viven todavía. ¿Entiendes lo que esto significa? Pablo está diciendo: si no, mi Chris, ve y pregúntales. Todavía están vivos, todavía pueden dar testimonio. Esta no es una leyenda que se desarrolló siglos después, cuando ya no había testigos que pudieran contradecirla. Esto está sucediendo mientras los testigos oculares todavía respiran, todavía caminan por las calles de Jerusalén, Galilea y más allá. Y llegamos a la séptima y quizás más perturbadora de todas las pruebas, una que no proviene de documentos ni de piedras,
sino de la lógica implacable de la historia misma. Hablemos del factor tiempo. Si Jesús fuera una invención, un mito creado por comunidades posteriores, esperaríamos ver un proceso gradual de mitificación. Primero, historias sencillas de un maestro sabio. Luego, con el paso de décadas, la adición de elementos sobrenaturales. Finalmente, después de un siglo o dos, la completa divinización de la figura. Así es como se forman las leyendas. Así es como los humanos convierten a personas reales en dioses míticos. Pero con Jesús, el proceso es exactamente al revés. Los documentos más antiguos, las cartas de Pablo de los años 50, ya lo presentan como divino, resucitado, objeto de adoración. No hay ningún período de Jesús puramente humano. Desde el primer documento cristiano que poseemos, Jesús es proclamado como Señor y Cristo. La fe en su resurrección no es un desarrollo tardío, es el fundamento mismo desde el primer día. Esto es históricamente extraordinario. Es como si la leyenda de Arturo no hubiera comenzado con un rey guerrero y evolucionado hacia un héroe mítico a lo largo de siglos, sino que desde la primera mención, Arturo ya fuera presentado con Excalibur, Merlín y toda la mitología completa. No funciona así. Las leyendas necesitan tiempo para crecer, pero la historia de Jesús emerge completa, poderosa, desde el momento cero. La única explicación que hace sentido es que algo realmente sucedió, algo tan impactante, tan innegable, que no necesitó siglos para ser embellecido. Lego Con toda su fuerza desde el principio, porque fue real desde el principio. Y aquí Joseph John Benítez nos invitaría a hacer una reflexión final. No se trata solo de si Jesús existió. Eso, la historia ya lo ha demostrado más allá de toda duda razonable. La pregunta real es, ¿quién era? Porque un hombre que transforma el mundo en 30 años sin ejército, sin escribir un solo libro, sin conquistas territoriales, sin riqueza, sin poder político, ese no es un hombre común. Ese es alguien que tocó algo profundo en la conciencia humana, algo que 2000 años después sigue resonando. Las pruebas están ahí. 7 pilares inamovibles de evidencia histórica. Josefo y los testimonios judíos. Plinio, Tácito, Suetonio y los testimonios romanos. Los manuscritos del Nuevo Testamento y su extraordinaria preservación. La arqueología que confirma los evangelios en el testimonio colectivo de la iglesia primitiva. Las cartas de Pablo y la proclamación inmediata. Y el factor tiempo que desmantela la teoría del mito. Cada una de estas pruebas por sí sola sería suficiente para confirmar la historicidad de cualquier otra figura antigua. Juntas, forman una muralla de evidencia que ningún argumento escéptico ha podido derribar en 2000 años. No lo hayan intentado. Lo han intentado con ferocidad, pero la verdad tiene esa característica molesta. Persiste incluso cuando resulta incómoda. Así que la próxima vez que alguien te diga que Jesús es solo un mito, una leyenda, una invención de la iglesia, ahora tienes las herramientas para responder. No con dogma, no con fe ciega, sino con historia, con evidencia, con hechos documentados, que cualquier persona honesta, creyente o no, debe reconocer, porque Jesús de Nazaret existió. Eso no es teología. Y ahora, tú conoces las pruebas. Si este video te ha hecho pensar, si te ha sorprendido, si te ha revelado algo que no sabías, no te lo quedes para ti. Porque hay millones de personas que necesitan conocer estas evidencias. Dale like si crees que la verdad histórica merece ser conocida. Suscríbete al canal para más investigaciones que desafían lo establecido y revelan lo que otros prefieren ocultar. Y déjame un comentario con tu reflexión después de conocer estas 7 pruebas. ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre Jesús? ¿Qué te ha impactado más? La conversación continúa abajo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios que la historia guarda para quienes se atreven a buscar.